Saludos, mi nombre es Gabriel Antonio Ríos Rodríguez. La charla a impartir es Fisiología Pulmonar. Estos son mis créditos académicos. Egresé de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de médico internista del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y actualmente curso la residencia de neumología en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estos son los puntos a tratar y la charla se basa en el siguiente esquema. Impartiré los puntos claves de los gases a nivel atmosférico, la ventilación y el intercambio de aire entre atmósfera y alvéolos, la difusión entre alvéolo y sangre, el transporte de oxígeno en la hemoglobina y por último la regulación de la ventilación. La composición del aire atmosférico. Los gases siguen la ley de presiones parciales de los gases, conocida también como ley de Dalton. Esta ley establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan entre ellos químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo ocupasen todo el volumen de la mezcla, sin variar la temperatura. Es por eso que en la composición del aire ambiental se divide de la siguiente forma: 78% está compuesto de nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de otros gases y 0.97% de dióxido de carbono. Entre el grupo de otros gases incluye el hidrógeno, el dióxido de nitrógeno, el helio, el criptón, el amoníaco, entre otros. Las presiones a nivel del mar están divididas de la siguiente forma: 760 milímetros de mercurio es la presión a este nivel. De ellos, el 78% representa la presión de nitrógeno, que equivale a 592.8 milímetros de mercurio, 21% la presión de oxígeno, que equivale a 160 milímetros de mercurio, la presión de monóxido de carbono equivale a 0.2 milímetros de mercurio y 0.97%, o sea 7.4%, equivale a otros gases. Sin embargo, esto varía conforme la altura respecto al nivel del mar. Veamos cómo varían las presiones según la altura. Este esquema fue publicado en 2009 en New England, en donde describen las presiones de oxígeno inspirado a diferentes alturas, recorriendo la cima del Everest. En Londres, Inglaterra, que es equivalente a una presión inspiratoria de oxígeno a nivel del mar, existe 148 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. A 5.000 metros sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno equivale a 74.7 milímetros de mercurio. A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, esta presión de oxígeno inspirado equivale a 43.1 milímetros de mercurio. Lo que disminuye es la presión atmosférica, en consecuencia la presión de todos los gases. Por lo tanto, a mayor altura, menor número de partículas de aire. A medida que difunde el oxígeno desde el ambiente hasta el alvéolo, la presión de oxígeno va disminuyendo. Asimismo, disminuye conforme la altura, como podemos ver la diferencia en esta gráfica. Ya definimos la presión de los gases a nivel de la atmósfera. El siguiente paso es definir la presión de oxígeno a nivel alveolar, así como su difusión. Esta es la fórmula o la ecuación de gas alveolar, que mide la presión de oxígeno a nivel alveolar, que consta de la FiO2, que es la fracción de oxígeno inspirado, la presión atmosférica, que depende de la altura,
la presión de agua y la presión de dióxido de carbono, así como el cociente respiratorio. Regularmente la fracción de oxígeno inspirado es de 0.21, a nivel del mar la presión atmosférica es de 760, la presión de agua es de 45, la presión de dióxido de carbono suele ser normal de 35 a 45 y el cociente respiratorio es de 0.82. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula a nivel del mar, nos da un resultado cercano a 107 milímetros de mercurio. Esta fotografía es del volcán más alto de Guatemala, Tajumulco San Marcos. Tiene una altura aproximada de 4.220 metros sobre el nivel del mar, lo que representa una presión atmosférica de 433 milímetros de mercurio. Si aplicamos la fórmula de ecuación de gas alveolar a una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar, que equivale a una presión atmosférica de 433 milímetros de mercurio, vemos que la presión alveolar a esta altura es de 38 milímetros de mercurio. Ya comprendimos cómo se modifica la presión de oxígeno a nivel atmosférico, así como cómo se modifica la presión de oxígeno a nivel alveolar por medio de la siguiente fórmula. Sin embargo, es importante conocer la fórmula de gradiente de difusión alveolo arterial. Esta fórmula cuantifica la difusión o el paso a través del espacio alveolo capilar. Esta fórmula es la resta de la presión de oxígeno alveolar menos la presión de oxígeno a nivel arterial. La presión de oxígeno a nivel arterial se mide usando la gasometría arterial. La presión de oxígeno a nivel alveolar se calcula como la fórmula anteriormente descrita. Niveles menores de 20 suelen ser normales, aunque en pacientes con este valor con otras patologías como hipoventilación pueden tener estos valores, mas sin embargo no ser valores normales. A medida que los valores se ven elevados suele representar una afección moderada a grave. Les pongo este ejemplo, una persona en la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala está a 1500 metros arriba sobre el nivel del mar. Esto representa una presión atmosférica de 634 milímetros de mercurio. Se le realiza gasometría arterial a esta paciente y se evidencia una presión arterial de oxígeno de 75 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 35 milímetros de mercurio. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión de oxígeno a nivel alveolar? Por lo tanto, aplicamos la fórmula de ecuación alveolar y vemos que la presión de oxígeno es de 81 milímetros de mercurio, sustituyendo los valores. Luego de esto, aplicamos la fórmula de gradiente de difusión alveolo arterial, que es la resta de 81, que es la presión de oxígeno a nivel alveolar, menos 75, que es la presión de oxígeno a nivel arterial, la cual obtuvimos mediante gasometría arterial, y vemos que da un resultado de 11, que suele ser teóricamente un gradiente normal. Por lo tanto, vemos que para que se dé una difusión, los gases deben pasar el espacio alveolo capilar, que representa atravesar la membrana alveolo capilar, el plasma, la membrana del eritrocito, el interior del eritrocito y por último tener reacciones químicas con la hemoglobina. Se dice que la membrana alveolar mide hasta de 0.4 a 4 micras. La membrana del eritrocito mide 1 micra y el diámetro del eritrocito recordemos que es de 6 a 8 micras. Por lo tanto, es un espacio cuantificable.
Recordemos que la membrana alveolo-capilar es de gran importancia para la difusión. De esto deriva la ley de Fick, la cual describe que la cantidad de gas que atraviesa la membrana es directamente proporcional al área e inversamente proporcional al grosor. Por lo tanto, mientras más área, mayor proporción de gas atraviesa la membrana alveolo-capilar, y mientras mayor su grosor, menor cantidad de gas atraviesa la membrana alveolo-capilar, como podemos ver en esta imagen. Los pulmones contienen millones de alvéolos y desplegados ocuparían una superficie de área hasta de 70 a 100 metros cuadrados, casi equivalente a media cancha de tenis. El siguiente concepto a describir es la hematosis. Esto es el término el cual hace referencia al volumen de un gas que difunde a través de la membrana alveolo capilar en cada minuto. Para hacer una diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar de dicho gas de 1 milímetro de mercurio. Este esquema representa el término de hematosis, en donde la sangre venosa lleva una presión de oxígeno de 40, llega al espacio alveolo capilar, en donde la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio, presión de oxígeno. Cuando el eritrocito atraviesa este espacio, que lo atraviesa teóricamente en 1/3 de segundo, que es suficiente para oxigenar el eritrocito, llega a un resultado final de una presión de oxígeno a nivel arterial de 100, para hacer una diferencia teórica de hasta 1 milímetro de mercurio. En otros términos, para realizar la hematosis. Entonces, la difusión de oxígeno a través de la barrera hematogaseosa en una persona en reposo se alcanza en 1/3 de segundo o la tercera parte de tiempo que permanece en el capilar. En una persona que está haciendo ejercicio, el tiempo se reduce probablemente hasta 1/4 de segundo. Y en otras patologías como la hipoxia, el engrosamiento de la barrera hematogaseosa, el tiempo suele reducirse y por lo tanto la presión de oxígeno de la sangre no alcanza a la alveolar y por lo tanto no ocurre la hematosis. Este esquema representa la presión a nivel del eritrocito. En el eje de la Y se ve representada la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, conforme pasa el eritrocito en un capilar. En el eje de las X es el tiempo en que recurre el eritrocito el espacio alveolo capilar. Vemos que el óxido nitroso es limitado únicamente por la perfusión, ya que la hemoglobina no tiene avidez por él. Sin embargo, el oxígeno se combina con la hemoglobina y este es limitado tanto por la perfusión así como la difusión, o sea que se ve afectado por las condiciones de la membrana alveolo capilar. Al contrario de esto, otros gases como el monóxido de carbono solamente es limitado por la difusión, es decir, por las características de la barrera hematogaseosa y no por la cantidad de eritrocitos disponibles. En esta gráfica vemos cómo en una persona normal la presión de oxígeno en el eritrocito se iguala al alveolar en el primer tercio de segundo, al contrario que en condiciones anormales, en donde no llega inclusive a igualar las presiones a nivel alveolar durante el tiempo que pasa el eritrocito en este espacio. Por lo tanto, no se logra el intercambio gaseoso de una forma adecuada. En esta otra gráfica, la cual representa a una persona haciendo ejercicio, vemos cómo aumenta el flujo sanguíneo, por lo tanto se reduce el tiempo que permanece el eritrocito en el capilar. En una persona normal no se evidencia una caída medible de la presión de oxígeno al final del capilar.
Sin embargo, si la barrera hematogaseosa está engrosada, el aumento de la PO2 en los eritrocitos es correspondientemente lento y la PO2 puede no alcanzar la PO2 alveolar antes de que se acabe el tiempo disponible para la oxigenación. En este caso puede darse una diferencia medible entre la PO2 a nivel alveolar y la PO2 a nivel de sangre al final del capilar. Por lo tanto, los pacientes con alteraciones de la barrera hematogaseosa es probable que muestren evidencias de alteraciones en la difusión, si respiran una mezcla con escasa cantidad de oxígeno o si lo hacen con el ejercicio. Veamos este otro ejemplo, en donde disminuye la presión alveolar de oxígeno, por ejemplo en alturas. Además, se aumenta el flujo en condiciones de ejercicio. Por lo tanto, en una persona normal se llega a igualar las presiones en casi la mitad del tiempo en que el eritrocito cruza el capilar. En una persona en condiciones patológicas no se llega a igualar y por lo tanto existe diferencia medible entre la PO2 alveolar y la PO2 al final del capilar. En resumen, la difusión inicia con la entrada de oxígeno en las vías aéreas y alveolos. Luego existe una mezcla y difusión de oxígeno en los ductos alveolares, sacos y alveolos. Luego hay una transferencia de oxígeno a través de la interfase líquido-gaseosa de la membrana alveolar. La difusión a través de la membrana eritrocitaria y dentro del eritrocito. Y por último, las reacciones químicas con la hemoglobina. En cuanto al transporte de oxígeno, existen dos conceptos importantes a definir. El primero es el oxígeno disuelto en sangre y el segundo el oxígeno combinado con la hemoglobina. Este se subdivide en la capacidad máxima de oxígeno de unirse a la hemoglobina y la concentración de oxígeno en sangre. El oxígeno disuelto en sangre se calcula de la siguiente manera: el coeficiente de solubilidad de oxígeno en plasma a 37 grados centígrados, que es de 0.003 ml por decilitro de sangre por milímetros de mercurio de PO2, por la presión de oxígeno. Por ejemplo, una persona que tuviera una presión de oxígeno inspirado de 100 y existiera 0, este se multiplica por el coeficiente de solubilidad, que es 0.003, entonces 100 por 0.003 equivalen a 0.3 ml de oxígeno disueltos en cada decilitro de sangre. Y si lo calculamos en litros, equivalen a 3 ml de oxígeno disuelto en sangre por cada litro de sangre. Por lo tanto, la concentración de oxígeno disuelto se calcula multiplicando el coeficiente de solubilidad por la presión de oxígeno. La capacidad de unión de oxígeno máxima es 1.39 ml de oxígeno por 1 gramo de hemoglobina. Por lo tanto, si una persona tuviese 15 gramos de hemoglobina, esto multiplicado por 1.39, la capacidad de oxígeno es alrededor de 20.8 ml por 100 mililitros de sangre. Por lo tanto, de esta forma se transportan 20 ml de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Y la concentración de oxígeno en sangre está dada por la multiplicación de la capacidad de unión máxima de oxígeno por la saturación de oxígeno partido 100, y esto sumándole la concentración de oxígeno disuelto en sangre, calculado de la forma anteriormente dicha. Este esquema representa cómo la concentración de oxígeno en sangre es influenciada por los niveles de hemoglobina y también por las presiones de oxígeno, y esto pues reflejado en la saturación de oxígeno. La mecánica de la ventilación es de gran importancia para que se dé el ciclo respiratorio, y para ello debemos conocer los músculos de la inspiración y la expiración. El diafragma es el músculo de mayor importancia para la inspiración
seguido del esternocleidomastoideo, escalenos, serratos anteriores, intercostales externos. Y en la inspiración están los intercostales internos, transverso torácico, oblicuo mayor y el oblicuo menor. Al inicio de la inspiración, la presión intrapleural es de -5 a causa del retroceso elástico del pulmón. Y la presión alveolar es 0 o igual a la presión atmosférica, porque no existe flujo de aire y tampoco hay una disminución de la presión a lo largo de las vías aéreas. Conforme aumenta el volumen inspirado, la presión intrapleural se vuelve más negativa y por la disminución de la presión a lo largo de las vías aéreas se agrega una disminución de la presión o un descenso adicional. La presión alveolar también se vuelve más negativa con respecto a la atmosférica y esto conlleva a un flujo de aire. El término histeresis pulmonar representa la resistencia del pulmón a aceptar un cambio de volumen y volver a su volumen inicial, como observamos en la gráfica de volumen-presión. Conforme disminuye esta presión por debajo de la atmosférica o por debajo de 0, se expande el pulmón y este acepta un cambio de volumen medible y se puede medir, por ejemplo, con un espirómetro. La distensibilidad o complianza. Esto representa un cambio de volumen por unidad de cambio de presión. A esto le llamamos complianza. Esta depende de las propiedades elásticas del pulmón, que incluyen como la elastina, el colágeno, la tensión superficial en los alvéolos. Al contrario de la elastancia, que es la capacidad de un tejido deformado por presión para recuperar su forma inicial. Esta gráfica representa cómo afecciones como el enfisema puede aumentar la distensibilidad y afecciones como fibrosis, edema pulmonar y atelectasias disminuyen la distensibilidad pulmonar, alterando así la curva de volumen-presión. Para finalizar, estos fueron los puntos clave de mi plática. Existe una influencia de la presión atmosférica en los gases. La ecuación alveolar incluye la fracción inspirada de oxígeno, la presión atmosférica, y esta se debe calcular según los valores de cada lugar geográfico. El ejercicio, la hipoxia, anormalidades del espacio alveolo capilar tienen influencia en la hematosis y el transporte de oxígeno se divide en oxígeno disuelto en sangre y combinado con la hemoglobina. Muchas gracias por su atención.